Una cosa es verdad, y es que el gusto por la belleza no tiene edad. El arte parecía algo restringido a las élites, pero el coleccionismo se ha reinventado con una generación de jóvenes compradores de arte y para guiar a este nuevo perfil de coleccionistas, a estos nuevos custodios del arte, nace WeCollect, una propuesta que rompe moldes. Y para hablarnos de ella, hoy tenemos en Voces del Patrimonio a su fundador, Enrique del Río. Hola, soy Sara Colinas, bienvenidos. Esto es Voces del Patrimonio, voces que trabajan por la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, con Sara Colinas. Hola, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Antes de nada, para que te conozcan un poco, cuéntanos cómo te inicias en el mundo del arte o cuáles son tus orígenes. Sí, primero estudio Historia del Arte. Decido estudiar Historia del Arte desde muy pequeñín porque es algo que siempre me había gustado mucho el arte en general, la fotografía y el cine. Yo recuerdo que le cogía a mi padre la cámara con 14, 15 años, una cámara ¿no? analógica, ¿no? Y hacía fotos. Bueno, siempre me había gustado, decidí estudiar Historia del Arte y además yo siempre he sido muy emprendedor, siempre he hecho muchas cosas. Y pues casi como un juego empezó mi trayectoria profesional porque monté lo que fue el primer diario de arte en español. En un momento, te estoy hablando hace, pues mira, yo ahora tengo 37, pues, bueno, pues con 19 años, 17 años, ¿no? O 18. Y bueno, sí, 18 años, 19. Pues cuando yo estaba en primero de carrera y sale en segundo, bueno, yo era muy jovencito, ¿no? Entonces empieza una trayectoria basada sobre todo en el periodismo y en el ámbito de la empresa, ¿no? Porque por un lado estaba la parte empresarial de llevar el proyecto y por otro lado estaba la parte periodística. Y ahí es donde un poco donde me curto, ¿no? Es como hacer 20 másters en uno, ¿no? Porque cometo todos los errores, cometo vamos, todo lo que se podía hacer lo hago. Lo que pasa es que como era tan joven, pues bienvenido sea, y aprendes un montón. Al final estuve pues casi 10 años, ¿no? Y 10 años que se dice pronto en este medio, pues donde tienes trato con mucha gente y hablas con muchas personas, entrevistas o escribes sobre muchas cosas y visitas muchos pues galerías, museos, centros de arte, fundaciones, etcétera, ¿no? Pues dan para conocer muy bien el ámbito del arte. Lo que pasa es que a mí siempre me había apasionado desde la carrera del mercado, ¿no? Y yo siempre había querido, yo recuerdo además que como no tenía dinero en ese momento, pues yo pensaba, joder, pues yo quiero asesorar a los que lo tienen, ¿no? Y al menos como yo, pues para, no puedo comprar para mí con 19 años, pues lo compro para otros, ¿no? Entonces era un poco mi gran pasión en ese momento era asesor de arte, ¿no? Era una figura que a mí me parecía muy lejana en ese momento porque los grandes asesores de arte pues eran gente pues más senior, ¿no? Con un perfil muy consolidado, ¿no? Y para mí eran grandes sabios y grandes maestros. Y de hecho así empezó un poco WeCollect cuando ya decido poner fin al anterior proyecto, salirme de ahí para montar este otro. Primero lo que nace WeCollect es, bueno, hay que decir que todas las galerías nacen de una historia detrás del quien la monta, ¿no? O sea, es decir, tú puedes dirigir una gran galería durante un tiempo y luego montar la tuya, o puedes ser segunda o tercera generación de unos galeristas y decidir pues seguir con la galería, montar otro proyecto a lo mejor más actual, más contemporáneo. Puede ser un curator o puede ser un asesor, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues nace con lo que es esta asesoría, que a la vez es un club de coleccionistas orientado a gente joven, porque, bueno, sabes que en el mundo del arte en España hay fantásticos coleccionistas y mecenas, hay gente muy importante haciendo las cosas muy bien, pero quizás se necesitan más, ¿no? Y esto es una crítica constructiva que hasta que todo el mundo que se dedique al mundo del arte lo sabe. Entonces, por eso nace un poco WeCollect, ¿no? Para incorporar otro perfil de coleccionista y de cliente. Digo cliente porque en un primer momento el coleccionista no nace hecho, ¿no? Sino que se va haciendo a lo largo de un tiempo, ¿no? Donde al principio pues vas cayendo, compras una piececita, luego compras otra para poner en tu casa, al final vas creando una colección, vas descubriendo un poco ese virus, ¿no? Esa pasión que tienes dentro y que al final pues bueno, te agarra y vas comprando más cosas, ¿no? Y al final, bueno, pues lo organizas un poco y te conviertes en un coleccionista, ¿no? Y así nace WeCollect. Muy pronto nos surge la posibilidad de llevar un espacio donde empezamos bueno, enseñar la obra. Tampoco, en un primer momento tampoco estaba planificado como una galería. Empezamos a exponer artistas jóvenes y emergentes, ¿no? Muchos de ellos no habían expuesto nunca. Y así empieza, digamos, lo que es digamos, los primeros pasos de la galería WeCollect, ¿no? Estoy hablando de hace 5 años ya o 6. Y nada, resumiendo un poco, luego ya estructuramos un poco el proyecto más en base a lo que es la galería. Antes era una asesoría, un club que tenía una galería y ahora obviamente pues casi por demanda de los propios artistas, clientes y el propio mercado, los coleccionistas, teníamos un poco la labor también de organizar un poco todo a través de la galería, ¿no? Entonces el club y la asesoría
digamos que ahora están como parte de la galería, ¿no? ¿Os habéis adaptado a la demanda de los clientes? Claro, es un poco lo que ha pasado siempre durante toda la historia. Lo que pasa es que cuando te toca a ti vivirla, pues entonces parece como que estás haciendo algo más o menos importante dependiendo de lo que veas. Pero en realidad yo creo que todas las generaciones, las nuevas generaciones y en parte los nuevos artistas, como tú dices, tienen la obligación de intentar aportar algo nuevo, ¿no? Esto no es algo que nazca de, oye, me siento y quiero aportar algo nuevo porque quiero ser distinto. Simplemente nace porque tú crees en ello y porque crees que hay que hacer las cosas a lo mejor de otra forma, ¿no? También es una generación que ha vivido determinadas realidades, ¿no? Han vivido, o sea, nuestra generación ha vivido muy bien porque hemos tenido la suerte de no tener ningún drama tipo guerras o tipo, bueno, pues, problemas económicos graves, pero hemos vivido varias crisis importantes en muy poco plazo de tiempo, una pandemia y, bueno, pues ciertas historias que también hace que los modelos se adapten. En medio de todo esto también contamos con la parte online, ¿no? Que es digamos, una característica que marca, digamos, cualquier mercado y en el ámbito del arte, pues yo entiendo que galerías de galeristas que a lo mejor tienen 70, 80 años, pues no quieran desarrollar esa parte, ni siquiera, ya te digo, la venta online, pero ni las redes sociales, ni la comunicación, etcétera, y en nuestro caso, pues es algo que va, pues casi te diría intrínseco al propio proyecto, ¿no? Van de la mano toda la parte, digamos, comercial de la galería como la difusión de todo lo que hacemos. Entonces, claro, el mundo de la comunicación, por ejemplo, también, que yo vengo de ahí, como te comentaba, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? En todos estos años, ¿no? Y sigue cambiando. Entonces yo creo que también esa parte de cómo nosotros proyectamos todo lo que hacemos al exterior y ya no solo que llegues a los compradores o a los coleccionistas, sino que el resto de la gente se entere de que hay un proyecto que puede, digamos, tener más cercanía o empatía con otro tipo de consumidor de arte o de cliente, compre o no. Y pues para eso también para nosotros es importante, ¿no? Pero volviendo un poco a tu pregunta, es eso, ¿no? Yo creo que todas las generaciones van haciendo las cosas que ellos hay que hacerlas, como creen que ellos las tienen que hacer, y se basan en la información que tienen, ¿no? Como lo han hecho generaciones anteriores y cómo van viendo también pues a sus contemporáneos hacer. Y en medio de todo eso, pues se van creando diferentes proyectos, ¿no? El nuestro es este, creo que es un modelo además complementario absolutamente con el resto de galerías, que las conocemos a todos y nos llevamos muy bien, y que aporta algo más y diferente a lo que se estaba haciendo, con lo cual pues seguiremos en este camino. Nacisteis como el primer club de coleccionismo de España. ¿Existe? Eso sigue en pie, Sí, entiendo. sí, que con el COVID también llevamos casi un par de años ya sin hacer nada, ¿no? Entonces, lo que haremos a partir de ahora, que estamos empezando a retomar este tipo de actividades, es hacer actividades más centradas en la galería. Antes hacíamos actividades de todo tipo y colaborábamos con todo el ecosistema del arte, lo que pasa que también, pues bueno, al final, como quien dice, ¿no? Como en casa en ningún lado, ¿no? Entonces nosotros ahora preferimos hacer las cosas más centrado en nuestra galería, centrado en nuestros artistas, centrado en nuestros coleccionistas, ¿no? Y en nuestro ecosistema, que nos es más fácil, más cómodo y nos aporta muchísimo más que antes. ¿Habéis incorporado los NFT? Pues mira, es una cosa que llevo mucho tiempo en mente. Lo que pasa que también había un colapso de proyectos que nosotros teníamos que por el COVID se tuvieron que parar. Entonces ahora parece que estamos un poco locos y estamos sacando proyecto cada mes, pero es que eran proyectos que estaban parados, ¿no? Senfitis los teníamos, los Senfitis, vamos, es algo que a mí siempre me ha interesado, de hecho yo tengo alguno mío personal en mi colección, pero es algo que de momento, bueno, hay mucho experto detrás, hay mucha gente que sabe mucho detrás y es un mundo que si lo quieres hacer bien hay que tener cuidado, ¿no? Porque, bueno, ahí yo creo que vamos a esperar un poquito. No queremos ser los pioneros ni dar el pelotazo en esto ni tal, porque creo que no es nuestro trabajo, sino nuestro trabajo es cuando nos metamos ofrecer a las personas que quieren comprar a través de este canal o de esta moneda algo de calidad, ¿no? Entonces no nos interesa tanto el hecho de ser los primeros para dar el pelotazo con las criptos o lo que sea, sino el hecho de que cuando hagamos un proyecto, que lo haremos 100% y además hay gente detrás que nos lo está demandando, hacerlo bien, ¿no? Entonces sí que me estoy informando muy bien, estoy intentando saber un poco de qué va el mundo, porque bueno, aunque yo soy muy cercano a todo esto, a nosotros, pues bueno, nos gusta hacer las cosas bien porque al final a tu cliente le vendes esa calidad, ¿no? Igual que nosotros seleccionamos aquí un artista o hacemos una exposición y recomendamos algo, estamos al 100% seguros. En el mundo de los NFTs cambia todo cada día. Entonces no es una cuestión de que sepamos, no sepamos o cojamos un experto o no lo cojamos. Es una cuestión de que de momento hay unos cimientos que son muy débiles y yo quiero ver cómo se asienta todo para realmente poder empezar a hacer algo
estable, ¿no? No me apetece tener que estar con sobresaltos cada día de si sube, baja, hacen lo que hago o lo que sea, ¿no? Entonces, si te das cuenta, de momento todo lo que se está comprando en el ámbito de los NFTs y de las criptos es básicamente oferta y demanda. Se compra porque lo que hay es lo único que hay, no porque sea lo mejor. Entonces, eso en el mundo del arte es contradictorio al propio mundo del arte, que se compra lo mejor, ¿no? Es verdad que el pionero siempre tiene algo que ver, pero al final no hay 100.000 pioneros, ¿no? Entonces, al final la diversificación en estas monedas, que es muy importante porque quien tiene muchas monedas tiene mucho dinero, ¿no? Aunque sea en criptos, lo que hace es que no se corresponde la realidad con lo que se está pagando, ¿no? Entonces, se pagan verdaderas sumas de dinero por artistas que en muchos casos valen y en otros no. Por lo tanto, es un mercado que todavía es muy incipiente como para trabajar la calidad en él, ¿no? Y yo estoy esperando a que esto se pueda calmar un poco y que no haya tanto altibajo, ¿no? Y como para entrar ahí, pero sí, estamos en ello. ¿Y crees que es algo que ha llegado para quedarse? Que ya existía en el mundo del arte, es de los pocos sectores que cuando te hablan de los NFTs y de, ahora ¿por qué lo llamas NFTs? Pero porque estás hablando de los tokens que son, o sea, que es algo básicamente por el tema de la moneda y de blockchain. O sea, el resto, el mundo del arte es de los pocos sectores en los que ya existía esto desde hace muchísimos años. O sea, es decir, el hecho de que tú compres algo no tangible existía desde que compras una fotografía o un vídeo digital, o hay gente que se compra una página web, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántos coleccionistas conocemos que hace 10 y 15 años estaban comprando ya videoarte con un CD o con un pendrive, ¿no? O sea, es decir, o con un archivo zip que te mandan al correo electrónico, como puede pasar obras de miles o millones de euros que te lo mandan con un archivo, ¿no? O sea, eso es algo que en el mundo del arte ya existía. El cambio es cuando tú lo compras a través de una criptomoneda, de una plataforma con criptos, o cuando lo compras con un certificado de autenticidad que en lugar de dártelo un galerista firmado y sellado por el artista, lo que sea, certificando la autenticidad, lo haces con una tecnología como es blockchain, que ya desde hace tiempo nosotros llevamos diciendo que iba a revolucionar todo esto, ¿no? Sobre todo con el tema del tema de la autenticidad en las obras de arte y los posteriores pagos a los artistas, ¿no? Que eso es algo que de momento no se había solucionado y ahora se viene a solucionar. Entonces, no es que venga para quedarse o no, es que es una tecnología que ya está y es una tecnología que se va a seguir usando, sea a través de las criptos o sea a través de cualquier otro modelo de venta, ¿no? En este caso, cuando haces una operación a través de una plataforma de criptomonedas, obviamente todo esto se hace automáticamente. Entonces, todas esas historias son muy importantes para el mundo del arte, independientemente de que compres un producto que sea tangible o no tangible, que ya se venía haciendo muchísimo en el mundo del arte. Es decir, hay coleccionistas que compran performance y tú lo que compras con una performance es simplemente un certificado de la performance es tuya. Hay coleccionistas que compran y recompran performance solo hablando con una persona para que le explique lo que ha sentido o ha vivido en una performance que a lo mejor fue única. No te estoy hablando de que es algo de 2020, 2021, esto se lleva haciendo 10 años, ¿no? Entonces, el mundo del arte, cuando hablas de estas cosas, siempre, o sea, ya existían. El tema es cómo lo gestionas y cómo lo pagas a través de estas plataformas con criptomonedas y esta tecnología que te hace certificar tu autenticidad o la autoridad del artista y controlar mucho más ese mercado secundario. Yo creo que cada época tiene el arte de su tiempo y en cada época siempre ha habido muchas reticencias al arte que viene, siempre. Cuando se proyectó la primera película, la gente se iba del cine porque pensaban que los caballos le iban a atropellar, ¿no? Bueno, cuando se hacía la primera fotografía, obviamente los pintores pues estaron en cólera, ¿no? Y cuando pues ya el caso más claro obviamente es el ámbito del tema del impresionismo, ¿no? Que, bueno, o de las vanguardias, ¿no? Cuando empezaron los primeros abstractos, eso era, aunque nadie se podía imaginar, ¿no? Incluso cuando Velázquez retrataba a los propios enanos como si fueran reyes, ¿no? De la misma manera, cuando Caravaggio empezaba a pintar a los santos y a las vírgenes descalzos, ¿no? Yo creo que siempre ha habido, ahora nos parece obviamente eso Bambi, ¿no? Nos parecen historias del pasado y quizá con esto está pasando lo mismo, ¿no? Pero el arte de cada tiempo, otra cosa es que no te guste tu tiempo, ¿no? Y que digas, bueno, yo preferiría pues vivir en el París del siglo, bueno, pues no puedes, te ha tocado lidiar con este tiempo y es lo que hay, ¿no? Y es el tiempo de los Kuns, de los Hirsch, de los Murakamis, ¿no? Y de toda esta gente que maneja muy bien la contemporaneidad y los medios que tiene a su alrededor y a su mano, ¿no? Y las herramientas actuales. A mí eso no me importa, o sea, es decir, yo creo, a mí me interesa saber cómo los propios artistas utilizan los lenguajes que nosotros tenemos ahora mismo y las herramientas que nosotros tenemos para generar la necesidad
básica del arte, ¿no? Que es al final transmitir ellos lo que tienen dentro, ¿no? Porque eso es una pulsión que ellos tienen y que tienen la necesidad, lo vendan o no lo vendan, de mostrarlo. Y cómo la gente recibe esos inputs, ¿no? Y empatiza con aquella gente. Ten en cuenta que al final el arte se basa en dos conexiones, ¿no? Se basa en que alguien dice algo que le interesa y va a otra persona que más o menos tiene eso mismo dentro y se siente reflejado en eso y por eso te gusta esa obra de arte o cómo la ha hecho o lo que transmite o lo que refleja, ¿no? Entonces, en el caso de estas obras es algo que está empezando y que es muy incipiente, pero me interesa ver cómo todo ese ámbito de las emociones, ¿no? Y de la empatía y de la belleza pues se va a ver, ¿no? Pero no me pararía a pensar si realmente lucha con lo anterior o no, porque eso es algo que es que desde los que hemos estudiado historia del arte desde siempre ha pasado, ¿no? Y no merece la pena porque es una batalla perdida, es como poner puertas al campo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de vivir muchas revoluciones en una generación, que eso es algo que antes no existía. Y los que antes, pues lo que ocurría antes hace 1000 años, luego pasó a ocurrir cada 500, luego cada 100, y ahora tenemos la suerte de que cada 5 o 10 años están ocurriendo cosas nuevas y el mundo cambia, ¿no? Entonces yo creo que eso es, repito, para los que hemos estudiado historia del arte, es algo tan maravilloso que es casi mejor disfrutarlo que pensar en si me gusta o no me gusta. Pintura siempre vas a tener, y escultura también, y cine, y poesía, ¿no? O sea, es decir, cambia la forma de proyectarlo, ¿no? Pero lo básico siempre va a existir, no ha acabado, ¿no? No hemos dejado de escribir poesía en un papel por el hecho de que ahora mismo tengamos ebooks, ni hemos dejado de hacer fotografías, mucho que tengamos este teléfono, ¿no? Por lo tanto, eso siempre va a estar. Lo que se añaden son lenguajes y tecnologías nuevas que te permiten a la gente que viene detrás, ¿no? A la gente que tiene ahora 18, 17 años y que está pensando hacer bellas artes o fotografía o lo que quieran hacer, pues expresarse con las herramientas de su tiempo. El nuevo coleccionista entonces ahora se encontrará todavía más perdido, ¿no? Entiendo que llegará a vosotros el que tenga este tipo de inquietudes todavía a lo mejor más confundido, ¿no? Porque, bueno, vosotros ofrecéis asesoramiento, ofrecéis cursos, como has comentado, para entender el arte, sobre conservación, sobre tasación, que me parece un enfoque 360 fantástico, ¿no? ¿Qué es lo que más demanda os trae? Precisamente eso, los coleccionistas. Es que cuando hablamos de los coleccionistas que están empezando, en realidad no son coleccionistas, es gente que tiene esa pasión y que a lo mejor le gustaría hacerlo, pero que, pues por las razones que sea, cada vez hay más información y cada vez hay más cursos y cada vez hay más cosas, ¿no? Nosotros empezamos, es verdad que empezamos muy pronto, digamos, de los primeros que lo hacíamos, pero precisamente esos 360 grados de lo que tú dices, porque comprar una obra de arte o ejercer una labor, digamos, de compra regular o de coleccionismo para hacerlo bien no solo tienes que saber de lo que estás comprando o del artista X que te guste, ¿no? Tienes que saber de mucho más, tienes que saber cómo colgarlo, cómo mantenerlo en casa, ¿no? Cómo facturarlo o qué te implica, ¿no? En tu declaración de la renta o en tus intereses económicos, porque si compras una pieza de 100 euros, pues a lo mejor no, pero si ya estamos hablando de una cantidad de dinero, al final es una propiedad, ¿no? Pero también tienes que saber el poder que tiene eso en los propios artistas, ¿no? Tienes que saber si compras una obra en mercado secundario que supone, si compras una obra de arte apoyando a un artista joven, lo que le supone a ese artista también, ¿no? Tienes que tener los parámetros para saber leer un currículum, entre comillas, o la historia de un artista para saber qué son residencias, qué son becas, qué son premios, ¿no? ¿Cuál es esa pirámide que hace que un artista esté haciendo bien su trabajo o no, independientemente de que luego eso se traduzca en que sea una buena inversión o no, ¿no? Pero al final todo el mundo quiere comprar cosas buenas, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere comprar el mejor traje o el mejor vestido y no lo va a vender, ¿no? Luego no va, y luego todo el mundo quiere el mejor coche y es un gasto que nada más sacarlo del concesionario te cuesta la mitad, ¿no? Entonces, al final, la gente quiere lo mejor, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces, en el mundo del arte, para comprar lo mejor, pues tienes que estar informado, ¿no? Entonces, en ese sentido, o te formas tú, o te dejas asesorar, o las dos cosas, te conviertes en un experto, ¿no? Y para eso, si te das cuenta en el ámbito de todas las compras o las inversiones, cuando lo haces regularmente, yo no conozco a nadie que compre una casa sin dejarse asesorar, aunque solo sea por la inmobiliaria, ni conozco a nadie que se dedique a invertir en bolsa sin que él mismo tenga idea o preguntando o sin preguntar, ¿no?
Y ya no te digo el resto de inversiones. O sea, me parecería absurdo que tú te metieras en el mundo de las criptos, como tú estás diciendo, sin saber ni siquiera qué son, ¿no? Entonces, el mundo del arte es paradójico, porque como el mundo del arte está rodeado siempre de un aura de pasión y de simplemente que te tiene que gustar, etcétera, pues la gente durante mucho tiempo no se ha parado a pensar en esto, ¿no? Y sí que está. Con lo que quiero decir es que tú te puedes, entre comillas, profesionalizar en todo esto bastante y ya luego tus intereses siempre son éticos. O sea, es decir, el hecho de que tú compres por pasión, compres por un interés económico o compres simplemente por un aspecto decorativo o por un tema pues fiscal, si tú eres una persona legal, que has ganado tu dinero de forma legal, oye, compra lo que quieras, para lo que quieras y con los intereses. Desde luego, ser galerista de alguna manera o marchante supone una responsabilidad, ¿no? Porque de alguna forma marcáis ese rumbo y podéis incluso influir un poco en la historia del arte, ¿no? Me gustaría saber, como experto, cuánto hay de estudio, cuánto hay de experiencia y cuánto hay de intuición a la hora de a lo mejor apostar por un artista y no por otro cuando hablamos de arte contemporáneo y artistas jóvenes. Es que cuando hablas de intuición, la intuición está muy poco, entre comillas, estimada, ¿no? Porque la intuición al final generándose según la información y los estudios bueno, la cultura que tú tengas en general, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que una persona, a lo mejor como Soledad Lorenzo, Juana Izpuru, ¿no? O Elga de Alvear, que tienen 70 años de arte en sus ojos, a sus espaldas, tengan una intuición de que este artista va a ser bueno, que la tenga un chaval recién salido o en primero de carrera, ¿no? Con 18 años. Por mucho que te apasione, porque la pasión al final es la misma, ¿no? Independientemente el conocimiento que tú tienes detrás es infinitamente mayor, ¿no? Entonces, no quiero tampoco quitarle importancia a la intuición, pero es que todo lo que hay detrás de todos estos años, viendo estudios de artistas, colecciones privadas, hablando con coleccionistas, con expertos, con curators, con directores de instituciones, con todo tipo de profesionales, pues al final lo que te hace es tener esa intuición, pero esa intuición al final está muy basada en unos cimientos que tú tienes. Te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Imagínate un diseñador de moda que tiene mucho detrás y que ha hecho 100.000 colecciones, 20.000 pasarelas y ha vestido a X casas reales, que de repente te vaya por la calle en un aeropuerto y a ti como amiga te diga, oye, mira que ese tío va impecable o esa chica va súper bien vestida, etcétera, etcétera. Pues no es intuición, es que hay mucho detrás, ¿no? Aunque en un golpe de vista tú digas qué bueno es este artista o qué bien va vestida esta persona, ¿no? Entonces, detrás de toda esta cosa hay mucha intuición, por supuesto, porque es lo que te hace en un primer momento saber distinguir una cosa de otra. Pero detrás de esa intuición hay muchísimo trabajo, ¿no? De ver cientos y cientos de exposiciones, cientos y cientos de artistas y de dedicar tu tiempo a cosas buenas, ¿no? Porque también tú puedes irte aquí a la esquina y ver lo primero que pilles, pues bueno, tú también tienes que seleccionar, porque como es imposible ver todo, tienes que seleccionar lo bueno, ¿no? Y al final cuando tú estás siempre viendo cosas buenas y te rodeas de artistas interesantes y demás, pues ese trabajo se multiplica, ¿no? Entonces, hombre, no sé si tanto cómo influir en la historia, porque yo conozco muy pocos casos de gente que realmente sepan que están influyendo en la historia en el momento, ¿no? Existen casos, sí, Picasso, ¿no? Y algún nombre que en vida ha tenido éxito, ¿no? Pero luego normalmente el reconocimiento te viene posterior, ¿no? Ya eres más mayor o posteriormente. Ninguna de las historias, por ejemplo, hay historias de las galerías españolas, ni Juana Mordó, ni Aizpuru, ni eran conscientes de que estaban haciendo historia en ese momento, ¿no? Sino que estaban intentando, bueno, pues cuando Juana Aizpuru impulsa Arco, lo que intenta es, pues como nosotros o como cualquier persona, dinamizar esto porque ella sabía que después de esa transición se necesitaba realmente una feria de arte aquí. Y lo sabía porque era una persona muy inteligente, muy culta y muy cosmopolita, que ya ella estaba saliendo al exterior y yendo a otras ferias y a otras galerías y sabía que eso era importante, ¿no? Entonces, claro, a cabo de los años ella ha hecho historia, porque eso ha hecho, ella ahora lo sabe, ¿no? Porque es una persona ya mayor y ya sabe el reconocimiento que tiene, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, sino de, como te decía antes, hacer las cosas como tú crees que las tienes que hacer, ¿no? Como realmente confiar en lo que tú estás haciendo, porque, como te digo, tienes esa intuición de tener mucho trabajo detrás y de saber que si en Londres o Nueva York ahora mismo están haciendo las cosas de una determinada manera, ¿por qué no traer eso aquí a Madrid, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y al final, pues muchos de nuestros proyectos parten de otros ejemplos de otras galerías que nosotros admiramos, ¿no? Extranjeras, probablemente la mayoría,
que nos gusta mucho cómo se proyectan a su cliente y cómo se proyectan hacia ese sector de amantes del arte, e intentamos replicarlo, ¿no? Muchas veces no es tan importante a lo mejor inventar la rueda, ¿no? Sino los resultados que tiene el hecho de aplicarlo aquí. Te pongo un ejemplo. Ahora, por ejemplo, vamos a montar unas residencias para artistas, ¿no? Un Carabanchel, unos estudios. En España no hay ejemplos de galerías que hagan eso, pero en Estados Unidos y en Nueva York, esto de Nueva York y en Londres hay un montón de ejemplos de galerías jóvenes que hacen este tipo de iniciativas para sus propios artistas o para artistas invitados, ¿no? Son cosas, pues como te decía, que, joder, pues que cuando tú ves ejemplos o sales fuera o conoces a otros perfiles como los tuyos y ves lo que hacen, pues te entran ganas de hacerlo tú aquí, ¿no? Y por eso lo hacemos. O sea, no es nada nuevo. Residencias y estudios hay cientos y nosotros aportamos uno con un modelo diferente porque es de una galería. Pero bueno, la valentía de hacerlo también, porque no deja de ser siempre algo novedoso, algo que en cierta manera te arriesgas porque no sabes cómo va a responder. Hace poco, una entrevista de Elena y Marcos de la colección MER, el proceso es el mismo, ¿no? Puedes empezar con muy pocos recursos, por curiosidad, por pasión, porque te llega una herencia, y luego te entra el gusanillo, la inquietud de conocer más para poder hacer una inversión y luego de una forma muy práctica pues hacer un negocio, poder vender unas obras para comprar otras más buenas, porque como ellos decían, cualquier colección se hace tan grande que al final les falta espacio siempre. Lo que te iba a decir. En este caso concreto, además, ellos tienen otras grandes virtudes, aparte de esa pasión por el arte, que es lo que ha hecho realmente que hayan formado esa pedazo de colección, que es increíble. Y es que además son muy humildes, ¿no? Y son muy llanos, ¿no? Son muy sinceros con ellos mismos, ¿no? Entonces eso lo que ha hecho ha sido que ellos mismos han sido conscientes de las necesidades que ellos tenían cuando veían que eso estaba cogiendo un camino que a lo mejor ellos en un primer momento no habían planificado, ¿no? Eso les lleva a su manera, un poco a lo que te estaba diciendo, ¿no? A aprender, a dejarse asesorar, a buscar ayuda, ¿no? Y todo eso, bueno, ellos tienen casos de haber comprado artistas súper jóvenes que ahora cuestan una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pero es que ese es el premio, ¿no? A hacer las cosas al final bien. El arte hace feliz a la gente, porque es que es la realidad y si no, no habría algo que subsistiera tantos miles y millones de años como es el arte, ¿no? Desde el primer día que el hombre es hombre, empieza a pintarse, me da igual que sea en la tierra o en una pared, porque lo necesita y necesita expresar lo que tiene dentro. Y desde el primer día que el hombre es hombre, hay otra persona que se queda mirando lo que el otro ha hecho. Me llámale curiosidad, llámale pasión, llámale interés, llámale lo que sea, ¿no? Eso lo que hace es, resumiendo mucho, satisface una necesidad y es que tú eres más feliz cuando ves cosas que otros hacen, independientemente de lo que quieras pensar. Entonces, el hecho de que haya tantas galerías y haya tanta historia alrededor es bueno. Yo creo que hay muchos, pero creo que se necesitan incluso muchos más, porque hay mercado para eso y si no se crea, ¿no? O sea, capitales como Londres, Nueva York, etcétera, para mí son grandes paraísos, ¿no? De todo esto y yo espero que cada vez haya más. Entonces, luego la información, que cada uno tenga personalmente la labor de filtrar, como filtras en Netflix o como filtras en el ámbito de los restaurantes, que obviamente no vas a todos los bares ni restaurantes que tienes en Madrid, porque sería imposible a lo largo de tu vida ir a todos. Pero sí que es verdad que los hay y que están, y que esos restaurantes hacen feliz a la gente que sale los viernes o los sábados, o con niños y niños, y cada uno en su vida, ¿no? Entonces, en el caso pues es igual. El tema es que las galerías, como te decía, cumplen una función porque son gratis. O sea, tú tienes exposiciones que hay, que básicamente son proyectos en los que un galerista ha confiado en un artista y en el que un artista lleva trabajando meses o años para expresar lo que quiere expresar, independientemente de que sea simplemente algo estético, político, mensaje y de la especialidad o de la técnica que tenga, pintura, escultura, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, eso es maravilloso, ¿no? Que haya gente que dé todo su conocimiento y su trabajo gratis al resto de... Como en todos los campos también, toda esta amplia gama de oferta hace cada vez más necesario refugiarse de alguna manera en algún experto en todos los campos, ¿no? Porque o empiezas tú a estudiar o buscas también dentro de tanta oferta, o sea que también de alguna Eso manera... está claro.
tener referentes siempre es bueno y más ahora. Es decir, cuando tú quieres comprar algo, ir a un restaurante, tú siempre preguntas a un amigo, oye, ¿dónde me recomiendas? No preguntas al primero que pillas, preguntas a alguien que crees que sabe o que ha ido mucho a esos restaurantes. Mira, esto mismo que estáis haciendo vosotros ya estáis filtrando, ¿no? Toda la gente que os sigue y a quien me ha dirigido esta entrevista, pues nos podrá conocer a nosotros, igual que la semana que viene podrás conocer a otra iniciativa que tú consideres interesante y que decidas hacer esta conversación con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de los inputs que tú tengas o la gente que tú sigas, pues vas a tener un tipo de información u otro. Eso, por supuestísimo que es importante y que cada uno tiene que filtrar eso. Yo creo que eso es un trabajo personal de cada uno en todos los sectores. O sea, al final hay 100 canales de televisión, hay otros 5 o 6 plataformas de pago con miles de millones de documentales, películas y series. Entonces, cada uno que vaya filtrando. En el caso del arte, ojalá lleguemos un día a eso. Sin arte no podemos vivir y yo creo que la pandemia lo ha puesto en evidencia. O sea, además, el mercado del arte mueve algo más de 50.000 millones anuales. Y ten en cuenta que esa cifra que acabas de decir probablemente sea el PIB de países como Luxemburgo, o sea, que me refiero que es muchísimo dinero. El ámbito, por ejemplo, del coleccionismo lo abarca todo, incluso hasta en las casas de subastas, donde se incluyen a veces hasta coches antiguos, etcétera, ¿no? Eso no lo sé. Lo que sí que te puedo comentar, por ejemplo, es que el mundo del arte, obviamente, tampoco nos obsesionemos con las cifras porque el mundo del arte está muy capitalizado, ¿no? O sea, es decir, cuando digo capitalizados, capitales, o sea, es decir, siempre ha sido así. Siempre el mundo del arte ha sido que si Madrid, Roma, París son las vanguardias, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy normal, ¿no? Ahora, por ejemplo, las capitales, obviamente, todo el mundo sabe que son Londres y Nueva York, y gran parte del mercado del arte se mueve allí, si no te digo prácticamente todo. En España, por ejemplo, lo que pasa que ahora con el tema del Brexit cambia, ¿no? Porque antes el mercado del arte internacional, cuando te decíamos Londres y Nueva York, Londres era Europa, ahora no es Europa. Entonces habrá que ver el siguiente informe que todavía me imagino que saldrá en 2022, pero ten en cuenta que el Brexit fue 2020, bueno, saldrá ahora más o menos, me imagino, y veremos las cuotas de mercado que tiene claro, ¿no? Pero para que te das una idea, España, pues a nivel europeo ocupaba el 3%, pero es que a lo mejor solo UK en Europa ocupaba un 60%. Pero bueno, yo no me obsesionaría con eso, porque es que esto funciona así, ¿no? Entonces, en el mundo, pues me imagino que sí, que están estas grandes capitales y luego, por supuesto, si analizamos el tema ferias o el tema subastas, pues me imagino que hay economías emergentes que están ganando mucho terreno, ¿no? Como puede ser China, ¿no? Que obviamente hay muchos que están ganando mucho. Bueno, depende de dónde se hagan las ferias, pues van ahí subirá un poco el porcentaje, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, si se podría hacer una definición de coleccionista a partir de cuántas obras uno se considera coleccionista, si existe más allá de la pasión algún motivo, algún impulso común. Michael Kinley comentaba que había 3 motivos para ser coleccionista, que era el amor al arte genuino, la posibilidad de inversión y la promesa de un ascenso social. Y que bueno, que él no había conocido a ningún coleccionista que no tuviera los 3 en mayor o menor medida. Yo no sé si eso se sigue aplicando al día de hoy. Bueno, las motivaciones del coleccionista, mira, hay tantos coleccionistas como personas, ¿no? Entonces, mira, en el arte lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa que yo intento luchar un poco contra ello, ¿no? Al arte muchas veces se le exigen determinada moral o ética que no se le exige a ningún otro sector, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me da muchísima rabia y siento ser tan claro, porque no siento que sea así. O sea, mi vida desde los 17, 16 años viene siendo el arte. No ha habido ni un solo día que no haya trabajado en este sector desde los 19 años. No he parado, he montado varios proyectos y he tenido mucho contacto con mucha gente y no acabo de entender por qué nosotros mismos muchas veces nos ponemos palos en las ruedas y por qué nos exigimos cosas que en ningún otro sector se exigen. Entonces, que cada uno compre con la motivación que quiera, pero que compre. O sea, es decir, yo no entiendo por qué una persona puede ir a comprarse un Ferrari o una casa de 7 millones de euros y nadie dice nada, salvo guau, cómo mola esa casa, y en el arte tienes que dar explicaciones de por qué has comprado algo y hay gente que se siente con la libertad exigir o preguntarte que no solo compres,
sino encima que tengas X motivaciones para comprar, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, mira, yo compraré por la motivación que quiera. Dicho esto, si tú, lógicamente, cumples todos los requisitos de un coleccionista apasionado del arte, mecenas, que encima ayuda, que te da igual el dinero, que no quieres vender, que lo haces todo con amor al arte y que encima donas dinero a todas las ONGs del mundo y tu intención es acabar con el hambre en el mundo, las guerras y quieres la paz, pues genial, todo, ¿no? Pero que es un mundo, es un perfil ideal que ningún otro sector se exige. Nadie te pregunta en un restaurante si tu intención cuando vas al restaurante es ser súper feliz, hacer feliz a la gente que te rodea en esa mesa, invitando tú. Nadie te pregunta si piensas que va a ser el mejor día de tu vida o si tú tienes intención de recordar eso. No, tú llegas ahí, te sirven, pagas la cuenta religiosamente y te vas. Y nadie te pregunta si te dedicas a una cosa o a otra o si eres médico, ingeniero o artista, ¿no? Nadie te lo pregunta, ¿no? Entonces, en el mundo del arte, pues hacemos este tipo de cosas que no acabo de entender el hecho de por qué hay que juzgar a una persona por el hecho de que compre. Pues mira, si tú realmente, como en el caso de cientos de coleccionistas súper prestigiosos norteamericanos, que gracias a ellos tenemos museos como el MoMA o incluso galerías privadas que han lanzado a artistas increíbles, museos como el MoMA y museos como muchos otros museos que hay en Estados Unidos que se montan con colecciones privadas exclusivamente, porque aquí en España tenemos mucha suerte de que el Estado desde la época de la realeza ha comprado y gracias a eso ha encargado obras y ha ido conservándolas y pues tenemos museos como el Prado y posteriormente institucionales con obras directas como compradas directamente por el Estado como es el Reina Social. Pero en otros países no tienen, digamos, entre comillas, esa suerte o simplemente el modelo político es diferente y se basan en donaciones de coleccionistas que en algún momento efectivamente empezaron pues porque su trabajo, dedicación, a lo mejor era financiera, económica, pues en el caso de Rockefeller, por ejemplo, y a lo mejor tenía determinados vacíos o determinadas necesidades que cumplir y el arte pues experimentar y que el arte se las llevó. Lo paradójico de todo esto es que aquel que dice este coleccionista está empezando por una motivación X, al final si tú analizas el resto de coleccionistas, todo se fusiona y todo se junta, porque una persona que empieza con un interés exclusivamente económico o el arte tiene ese poder. Una persona que empieza con un interés económico de inversión o un interés simplemente para, pues sí, un tema de ascenso social, ten en cuenta que no es lo mismo ser rico que ser rico y aportar a cualquier sector, ¿no? Hablo de que puedas aportar a una ONG o que puedas aportar al mundo del arte, ¿no? O que puedas aportar donde sea, ¿no? Porque se te ve de dos formas, ¿no? Al final. Y esto es lo que pasa, pero al final el que invierte en una ONG y quiere donar su dinero a la ONG, al final cuando va a Etiopía o va a países subdesarrollados, al final se deja llevar por eso y entra ahí, sea como sea, y el que lo dedica, por ejemplo, a ámbitos como el arte, que en su momento a lo mejor no lo valoraba, acaba entrando y valorando lo que está haciendo porque conoce a artistas, conoce a galeristas, conoce a compañeros suyos de profesión, a lo mejor que sí que tienen esa pasión e interés y todo eso es un virus y tú lo tienes ahí dentro que va a explotar en algún momento y que tú al final lo vas a entender, ¿no? Y entonces se convierte en lo contrario, ¿no? Se convierte en casi pues admiración hacia esa persona que empieza con una motivación y al final se convierte en otra. Y ahí están las historias de los grandes coleccionistas de Estados Unidos o España, que casi todos empiezan así. Pero es que a todos nos pasa lo mismo. Tú de pequeño, pues a lo mejor empiezas a hacer Bueno, yo cuando estudié Historia del Arte, desde luego no lo hacía con una motivación como la que siento ahora. Yo empecé a hacer Historia del Arte porque me gustaba y porque yo, pues sales del colegio y haces una carrera, ¿no? Pero no eres consciente realmente de los maestros que tienes, de los profesores que tienes y de la gente que tienes. En mi caso, grandes catedráticos que han hecho historia, ¿no? En el ámbito de la historia del arte. Y que ahora sí que te das cuenta, ¿no? Pues bueno, pues es que lógicamente tu madurez va creciendo y ese coleccionista que empieza simplemente pues porque, oye, quiero que se me vea y tengo una oficina y quiero poner obras de arte buenas y contrato a un asesor, al final la paradoja es que ese coleccionista inversor va a conocer a los artistas, va a conocer a otras personas y al final se va a dejar llevar por este mundo porque la experiencia es que eso ocurre. En este caso es algo con lo que tú vas a convivir, ¿no? O sea, la oficina, o sea, en tu casa te tiene que gustar. O solo lo haces por inversión
o el denominador común tiene que ser una atracción por la belleza o un gusto por... Me da igual, es que aunque solo sea un interés simplemente egoísta y económico, y si una persona que tiene ese dinero se deja asesorar por una persona que sabe y pone en su casa cosas buenas y bien asesoradas, es que solo tiene elogios por mi parte. Aunque no tenga esa digamos, sensibilidad o todavía no tenga ese gusto por el arte, si tiene esa capacidad para ser humilde y dejarse asesorar por alguien, aunque solo tenga al principio un interés económico, creo que solo puede tener admiración por parte de la gente como nosotros, porque además cuando una persona así dedica su dinero al mundo del arte, no solo está ayudando y está comprando una obra de arte, es que hay una cadena, ¿no?, en el mundo del arte que hace que el resto de gente, que la galería viva, que el artista viva, que pueda, y ya no te hablo si son artistas jóvenes, a lo mejor de 25 o 30 años, y que un coleccionista, un comprador, llegue y aunque solo sea por descorporar su casa, le compre una colección entera. Mejor eso que esa colección acabe reutilizándose o en el fuego, como antiguamente, o desapareciendo, ¿no? Entonces, o en un almacén. Entonces, incluso en el peor de los casos, ese acto, que puede ser más o menos de derroche, tiene unas consecuencias siempre positivas, en general, para el resto del sector. O sea, que se compren coches o casas o cosas bueno, que ya tienes y que puede parecer y que al final puedes diversificar, ¿no? Entonces, yo soy un gran defensor de que y creo que se puede compatibilizar y creo que bien explicado y con un poco de empatía y sin que estos compradores o coleccionistas consideren que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que es que tú entras en un concesionario y te lo ponen todo fácil, ¿no? Entras en el mundo del arte y parece que tienes que ser catedrático para permitirte comprar algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre hago sentir súper cómodo a todo el mundo por lo que te digo, porque independientemente de que tú no tengas esa sensibilidad o si la tengas, si tienes la humildad para ir a un buen asesor o a una buena galería o a una buena feria, es que solo puedes tener buenas palabras para esas personas. Desde luego, yo no puedo estar más de acuerdo, vamos, para mí son los ángeles del arte, porque es que además se encargan de, aparte de ayudar a los artistas, porque en este caso estamos hablando, vosotros estáis enfocados en arte moderno y arte contemporáneo, que permite, como tú has comentado, interactuar con el artista, que eso es fantástico, ¿no? Porque además te permite entender la obra. Para mí, el hecho de apoyar y de conservar el arte, porque luego una gran colección conlleva una gran responsabilidad también, quiero decir, va más allá, como vosotros habéis incluido, no es solo comprarla, es, como tú has dicho, cómo colgarlo, cómo exponerlo, que esa exhibición vaya de acuerdo con unas mínimas pautas de conservación. Y es que hay pocas compras o pocos gastos o pocas inversiones que te ofrezca una cantidad de valores añadidos tan grandes como te ofrece el mundo del arte. Me atrevo a decir que casi los coleccionistas compran, aparte porque les gusta lo que están comprando, lo compran mucho más por lo que, de hecho, tú antes me preguntabas cuándo un coleccionista llega a ser coleccionista, y creo que no te he respondido porque había varias preguntas ahí, esa la hemos saltado. Yo no sé si es el número de piezas, si es simplemente el hecho de considerarte tú a ti mismo, ¿no? Coleccionista, pero sí que hay una característica que es fundamental y es cuando tú cuelgas cuando tú compras para no colgarlo, ¿no? Que eso es el paso realmente cuando tú dices, y en ese punto hay muchísima gente, ¿no? Incluido yo. Yo tengo una casita muy pequeña que está aquí muy bien situada, pero no compro para colgarlo porque no tengo sitio. Entonces puedo ir cambiándolo, pero cuando compro es porque la obra de un artista me fascina, ¿no? Y no sé ni siquiera qué voy a hacer con ella. A lo mejor se lo dejo a mi hermana no lo sé, pero el caso es que tengo esa necesidad de comprarlo, ¿no? Y de tenerlo, y de que sea mío, y de sentirme parte de la vida de ese artista o de simplemente tenerlo, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que una persona quizás se convierte en coleccionista, ¿no? Bueno, el resto, que sea más o menos adictivo, que creo, pues claro, hay tantas adicciones que, como tú dices, pues que esto que ofrece tantos valores añadidos, el hecho de que, ten en cuenta que cuando tú compras y eres coleccionista, al final eso te abre puertas a muchísimas otras actividades y experiencias que no tendrías si tú no fueras coleccionista, ¿no? Como ir a estudios de artistas, como ir a colecciones privadas, como ir a foros con gente que tiene... Hay muchos casos de gente que quiere empezar a comprar y que compra, que a lo mejor pues es un poco triste porque en tu entorno a lo mejor no tienes gente que empatice con tus intereses, tus pasiones o lo que a ti te gusta, ¿no? Y te consideras un bicho raro, ¿no?
el hecho de esa actividad de comprar te abre las puertas hacia programas en ferias, programas en galerías, viajes, ¿no? Y un grupo en el que sí que te entiendes, ¿no? Porque son gente que comparte tus pasiones, tus intereses, ¿no? Y tus inquietudes. Y los artistas igual, ¿no? Y los directores de museos, los curators, ¿no? Esos cafés, esas fiestas, ¿no? Ese círculo que se mueve en el ámbito del coleccionismo por el mero hecho de que tú seas un agente, porque el coleccionista es un agente del mundo del arte igual de importante o más, que puede ser un galerista, que puede ser un artista o que puede ser un director de una institución. Es que sin una cosa no vive la otra, ni existe la otra. Sin la realeza Velázquez no habría existido, obviamente, y sin mecenas privados, pues Warhol y Rosenberg tampoco, ¿no? Entonces, al final una cosa pues se complementa a la otra y se alimentan, y es tan importante el galerista que identifica a ese artista y se lo pasa al cliente, como el cliente que compra un artista y le apoya para seguir creando, ¿no? Los museos están escritos por coleccionistas de arte, porque son los que de una u otra manera han comprado esas obras para luego cederlas. Además, bueno, rodearse de belleza siempre aporta felicidad. Bueno, no quiero entretenerte mucho más, pero para terminar, he escrito 7 consejos de Peggy Guggenheim, consejos para coleccionistas, y así me puedes decir si estás de acuerdo y si aportarías alguno más o cómo animar No me atrevería a llevar la contraria a Peggy Guggenheim. Creo que también parte del placer es de alguna manera compartir esa obra y exhibirla, ¿no? Son como niños pequeños, entonces todos los coleccionistas siempre te quieren enseñar las piezas, ¿no? Hay muy pocos coleccionistas que las quieran mantener en secreto, ¿no? Y se les ve una felicidad y una sonrisa en la cara siempre, ¿no? Y bueno, de hecho hay muchos coleccionistas cuando compran una buena pieza hacen una fiesta en su casa, una cena, una recepción, ¿no? Para enseñar las piezas. El primer consejo que nos da Peggy Guggenheim para los coleccionistas es, ante todo, coleccionar por amor al arte. No lo veas solo como una inversión o negocio. ¿Qué tendrías que decir a eso? Bueno, es que, a ver, también las épocas han cambiado, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces, quizá el mercado tan agresivo y globalizado que tenemos ahora, entonces no existía, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente lo que quiere decir Peggy. Lo que pasa que es que la experiencia al final nos dice que hay muchos caminos para llegar a Roma, por decirlo de alguna manera, y al final a mí todos me valen. Ojalá pudiéramos aconsejar a la gente que solo coleccionara por eso y se mantuviera el mismo mercado, ¿no? Pero no es un mercado que vaya sobrado, por lo tanto cualquier cliente para mí es bienvenido. Es muy raro que haya solo una motivación, normalmente se entremezclan las 3 o las 4 y es muy raro que alguien compre no solo el mundo del arte. Puedes entrar a una galería, es muy raro que entres a una galería si al menos no te interesa un poquito, igual que yo, pues no sé, te diré, jamás entrar a una tienda de oro porque no me interesa comprar oro, ¿no? No sé. Entonces, es muy raro. Yo creo que siempre tiene que haber un germen ahí de que te gusta algo, que te interesa, ¿no? Luego, por supuesto, a la parte de que nadie es tonto y incluso al mayor rico del mundo le gusta perder dinero, con lo cual, obviamente, la parte de inversión está ahí. No te digo que lo vayas a vender siempre, pero a todo el mundo le pone que el artista suba y que el artista vaya mejor, aunque solo sea por una cuestión de orgullo de yo hacerte... Yeah. Bueno, lo típico de, ¿no? Yo estaba a la moda cuando nadie llevaba esta camisa, yo la llevaba, pues en el arte lo mismo, ¿no? Cuando este artista era joven, yo ya me fijé en él, ¿no? Y a todo el mundo le gusta. Eso no quiere decir que luego lo vayas a vender o no, pero desde luego a todo el mundo le gusta que un artista pues cueste el doble de cuando tú lo has comprado o 10 veces más, ¿no? Eso está claro porque refuerza tu acierto, ¿no? Y por supuesto a todo el mundo le pone infinitamente más descubrir a nuevo Picasso, a nuevo Goya o a nuevo Velázquez. O sea, eso es algo que va intrínseco y es algo natural en el ser humano, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, muchos amigos míos y compañeros se ponen un poco nerviosos porque yo siempre digo que yo tengo que conocer a nuevo Picasso, Goya o Velázquez porque está ahí, es imposible. O sea, yo y cualquier persona que trabaje en el día a día del mundo del arte, porque Van Gogh en la historia hay un caso, ¿no? O 5, hay muchos, pero me refiero de porcentaje con el número de artistas que ha habido a lo largo de la historia es irrisorio, ¿no? No llega ni a un 0,01%. Lo normal es que los artistas que hacen historia estén trabajando y luego lees sus biografías y lees sus libros o sus enciclopedias, dependiendo del tipo de artista que sea,
y Picasso pues hizo millones de cosas en la universidad, no sé qué, Dalí igual, ¿no? Y luego, claro, los que estamos trabajando en eso los hemos tenido que conocer o los tenemos que ver, ¿no? Es decir, no nacen de la nada, ¿no? Un pintor hasta que llega a trabajar para el rey ha retratado a mucha gente, ¿no? O un personaje como Picasso que estaba en todos los lados en ese momento, pues es así. Entonces, claro, a todo el mundo le gusta que un galerista o un asesor como nosotros les diga, oye, invierte en este artista, compra este artista o fíjate en este artista, ¿no? Porque al final estás ahí, ¿no? Obviamente, si compras una pieza tienes menos posibilidades y menos papeletas de acertar que si compras a 200 artistas. El segundo consejo de Peggy es rodéate de gente que sepa de arte más que tú y que puedas aprender de ellos. Esto es fantástico, aplicable a todo en la vida. Claro, es para todo en la vida. O sea, rodéate siempre de gente que te pueda enseñar, pero a nivel personal y a nivel profesional en todo, ¿no? Eso es fantástico. Eso es de lo primero que hemos empezado a hablar, ¿no? O sea, al final, si no sabes, tienes que dejarte asesorar y eso ella obviamente lo hacía muy bien. Y aparte estaba rodeada de todos los mejores artistas de la época. Bien, el tercero. No compres por impulso. Piensa bien la colección que quieres tener, asesórate y haz una lista. Pues es contraproducente, pero es que es verdad, porque es que hay tantas opciones. Es contraproducente porque repito, al arte siempre se le intenta incluir determinadas características que en otros sectores no. Y en este caso todo el mundo piensa que te tienes que enamorar de una pieza a primera vista y comprarla en ese momento, ¿no? Si pasa eso, será una o dos veces en la vida y genial, pero normalmente, claro, yo es que si tuviera dinero infinito llegaría a una feria como Arco y me compraría 500 piezas, ¿no? Porque me gustan muchas. Entonces lo que tienes que hacer es, obviamente, que es a lo que ella se refiere, cribar, ¿no? Porque es que es imposible, nadie tiene presupuesto infinito, ni aunque seas el mayor millonario, porque no tienes ni espacio infinito, puedes tener una actividad infinita nunca, ¿no? Entonces sería imposible. Entonces, obviamente tienes que cribar. Eso no solo es bueno para coleccionistas, sino que es bueno para el sector también. O sea, el hecho de que tú hagas, digamos, una criba y un estudio bien y con gente que sabe, etcétera, es importante. O sea, por no enrollarme mucho, creo que eso es bueno, es la forma correcta de hacerlo. Y cuando tú me preguntas, es que es inevitable, porque es que hay coleccionistas, bueno, yo mismo, que tienes en tu cabeza lista de espera, ¿no? De artistas a los que te gustaría comprarlos. Es que es importantísimo, claro, porque no puedes comprar todo. Entonces hay coleccionistas pues que cada año tienen una serie de compras y un día compran una cosa, otro día otra, pero al final tienen una lista de espera de artistas a los que les gustaría comprar. ¿Te acuerdas de tu primera obra? ¿La primera obra que compraste? Pues sí, además, claro. Y es que además, bueno, en mi caso yo tengo unas piececitas que además es una cosa muy bonita porque ni siquiera las compré. Tuve la suerte de poder ir muy petit comité cuando Richard Hamilton expuso aquí en el Museo del Prado, que tenía 90, 91 años. Es una chorrada porque a nivel de mercado eso no vale nada, ¿no? Pero en realidad a mí siempre las consideraré mis primeras piezas porque yo tenía, pues, no sé, muy poco, veintitantos años, pocos años. Y tuve la suerte de ir con un grupete de 7, 8 periodistas a entrevistar a Richard Hamilton a puerta cerrada en el Museo del Prado cuando expuso la serie del homenaje de las meninas de Picasso. Era un homenaje doble y era muy bonito, ¿no? Entonces estuvimos con él y nos regalaron una carpetita, bueno, que tenía todas las piezas de la exposición en pequeño. Eso que no tiene valor porque es una lámina, ¿no? De alguna manera, él me firmó un par de ellas con su puño, ¿no? Y con su lápiz, ¿no? Sacó un y ni siquiera las dedicó, sino que las firmó, ¿no? Como si fueran suyas. Entonces, tengo esas dos piececitas que tengo mucho cariño a ellas porque básicamente para mí fueron como las dos primeras piezas importantes que yo tuve en ese momento cuando todavía no compraba obras de arte porque no podía, ¿no? Y claro, es que es ni más ni menos que el fundador del Pop Art, ¿no? Que posteriormente murió 2 años después y obviamente yo ya sabía que era una eminencia porque era un tío al que yo me había caído en exámenes, ¿no? En la universidad. Entonces era para mí como si estabas, efectivamente, como si estabas con un Picasso. O sea, yo salí del Museo del Prado en ese momento con una lágrima en los ojos, ¿no? O sea, la sigo teniendo en casa colgada, esas dos piezas, y independientemente de que tenga guardadas otra serie de piezas y que tendría piezas muy buenas si quitaras las dos, pero es que me gustan y las quiero tener. Coleccionáis también coleccionar recuerdos, ¿no? O sea, es una expresión de la personalidad de la vida de esa persona. Una pieza tiene una historia detrás del artista y del coleccionista. La cuarta, apasionate por el arte, involúcrate en él tanto como puedas.
Sí, lo hemos hablado antes, que es una de las diferencias entre el mundo del arte y otras actividades, ¿no? Que el mundo del arte te ofrece este abanico de maravillas que puedes hacer, ¿no? Y que puedes dedicar toda tu vida a esto, ¿no? Es decir, si tuvieras la suerte de no poder trabajar y eres una apasionada del arte, tienes la vida resuelta porque vas a ser la persona más feliz del mundo, ¿no? Vas a estar todo el día viendo cosas, haciendo cosas y estando con artistas. La quinto, es probable que cometas errores como coleccionistas. Mira el lado positivo. Es que el error cuando tiene un aprendizaje deja de ser un error, ¿no? Yo creo que eso es, pero Aprende. no solo en el arte, sino en el resto de la vida, ¿no? Yo creo que cuando al final, o sea, no hay nada mejor que cometer un error, darte cuenta y no cometerlo nunca más, ¿no? O sea, porque al final, si es pronto, lo agradecerás toda tu vida. El tema es que en el arte, no sé si llamarlo errores, porque al final son etapas de tu vida, ¿no? Hay historias muy bonitas de coleccionistas que a mí me han contado que dependiendo de la fase de la vida en la que se encuentren o de la etapa de la vida en la que se encuentren, han coleccionado una cosa en otra. Eso es un error. Bueno, también nos equivocamos con nuestras mujeres, con nuestros hijos y con todo el mundo, ¿no? Y al final, pocas cosas en la vida que tú no puedes elegir, ¿no? Que son tus padres, nacer y ya, el resto lo eliges. Entonces, no sé si son errores o etapas en la vida, ¿sabes? La sexta, encuentra la manera de apoyar a los artistas que te interesen. Bueno, porque ella vivió mucho el Ah, ecosistema, ¿no? Y se involucró mucho realmente y mucho. sabe lo que significa, claro, y sabe lo que significa realmente bueno, la importancia que tiene un coleccionista en las vidas de los propios artistas, ¿no? Que como te comentaba antes, no pueden crear si no tienen ese apoyo, ¿no? Tanto de los coleccionistas como de los galeristas, como de los museos, de las instituciones, ¿no? Etcétera, y de los propios estados o de los propios museos, fundaciones o proyectos que hagan este tipo de agentes, ¿no? Entonces, bueno, ella obviamente como lo vivió sabe lo importante que es y ha visto a gente de la nada crecer y llegar a ser algo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eh, ¿qué le puede hacer feliz más a una persona que ame el arte que formar parte de la historia? No porque tengas una colección importante o un museo importante, sino porque hayas formado parte de la historia, por ejemplo, de Andy Warhol, ¿no? O de Basquiat, ¿no? Pues bueno, pues claro. Al tener esa relación con el artista, no puede a lo mejor, no se puede perder un poco la objetividad respecto a su arte. Desde el punto de vista de un coleccionista que el punto de vista de un galerista. El galerista sí que es verdad que tiene que tener siempre un poco la cabeza un poco más fría y saber aconsejar al artista en cuanto a todo, ¿no? Pero también los artistas y los galeristas son personas y van pasando etapas, ¿no? Entonces, no siempre vas a estar haciendo obras maestras. De hecho, a mí hay una cosa que me obsesiona bastante y es, si yo fuera artista, que por suerte no lo soy, pero llegado a un punto en el que haces tu gran obra, o sea, al final, si yo, como te comentaba, que estudié Historia del Arte, tengo las biografías de todos en la cabeza, ¿no? Entonces, ningún artista ha hecho su obra maestra la última, ¿no? Mm. Con 95 años, imagínate. Entonces, es muy duro ser artista y pensar que, por ejemplo, has hecho una gran obra maestra que es la que se te va a reconocer, imagínate Picasso, el Guernica, ¿no? Y a partir de ahí, pues le das a la manivela y son todo muy buenas obras, pero no es tu obra maestra, ¿no? Que harán las señoritas de Aviñón, el Guernica, etcétera. Nunca llegó a superar eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él vivió toda su etapa vendiendo muchísimas obras y siendo casi una superestrella, pero su obra maestra fue la que es, ¿no? Entonces, en este caso, claro, no es lo mismo el punto de vista de un galerista que te tiene que asesorar para que tú sigas manteniendo esa calidad, o, independientemente de tus etapas, ¿no? Y ir aconsejándote también en tu trayecto, tanto a nivel profesional, ¿no? Como a nivel estético, como a nivel de negocio, que un coleccionista que lo único que hace es tener relación personal con ellos porque compra y porque le gusta y porque tiene esa pasión, ¿no? Entonces, claro, el punto de vista aquí de Peggy es diferente al de un galerista, por decirlo de alguna manera. Bien, sois como una especie de Team Mario. Bueno, es que al final el trabajo de un buen galerista, o sea, nosotros aquí en España no tendríamos a Barceló si no hubiera sido por las grandes damas que le apoyaron y que le guiaron y que le enseñaron, ¿no? Y desde luego hay cientos de miles de casos como, bueno, uno de los casos más claros, lógicamente, es Saatchi, ¿no? Con los British Artists, ¿no? O sea, no existirían toda esta panda de artistas que bueno, crearon la gran generación del arte contemporáneo en el mundo británico si no hubiera sido por este personaje, ¿no? Que no solo le confía en ellos porque son buenos, sino que les guía a nivel de todo, ¿no? De galería de negocio y de todo, ¿no? Entonces, claro, es que hay personajes que a lo mejor no saben pintar, pero que tienen muchísimo talento para saber localizar, valga la redundancia, el talento y saber llevar a estos artistas, ¿no? En España tenemos, gracias a Dios, casos importantísimos de galerías que han marcado historia y que gracias a ellos
los artistas han podido vivir. Bueno, tengo un caso que todo el mundo sabe, ¿no? Y que él mismo lo ha contado en público, ¿no? Luis Gordillo estuvo 20 años sin vender, ¿no? Eso te lo cuenta él, ¿no? Y una galería como Marlboro que le paga un sueldo mientras vende porque hay un director de Marlboro una familia que confía en este artista y sabe que antes o después pues funcionará, ¿no? No te estoy hablando de un caso como Van Gogh, te estoy hablando de un artista que está vivo, que forma parte de la historia del arte en España ahora mismo y que él mismo te cuenta cómo gracias a una galería, a un galerista, pues ha podido hacer ese cuerpo de obra, ¿no? En otros casos quizá no es solo una galería, hay veces que hay casos institucionales, o sea, ahora, por ejemplo, hay una serie de premios internacionales que si no hubiera sido, a lo mejor, pues no sé, el caso de Concha Jerez, por ejemplo, si no hubiera sido por la enseñanza, ella no podría haber hecho el cuerpo de obra que tiene, ¿no? Y que le ha merecido el premio Velázquez, Premio Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de artistas que obviamente han sido muy importantes y que han estado avalados pues, por el Estado, por encargos, o por clientes privados, por fundaciones, por coleccionistas e incluso por galeristas, claro. ¿Crees entonces que en España se apoya actualmente suficientemente al artista? ¿O en comparación con otros países, no? A ver, yo no creo tampoco en que nadie sea papá de nadie, ¿no? Lo que sí que digo es que hay determinadas convocatorias o que existen en todos los ámbitos, o sea, es decir, en todos los sectores existen ayudas o convocatorias o premios o etcétera, que en el ámbito del arte, pues por ejemplo, la Academia de España en Roma, ¿no? Pues una actividad una residencia y un premio que ayuda a la carrera de muchísimos artistas, ¿no? Entonces, yo no soy partidario tampoco de que aquí se subvencione a todo el mundo para hacer lo que cada uno quiera hacer, porque creo que también hay cosas igual de importantes, ¿no? Y dependiendo de la época también hay que repartir, ¿no? Como en todos los lados. En ningún momento estoy diciendo que el arte sea lo más importante. Lo que estoy diciendo es que lo que hay, que está bien, ha servido para muchos artistas, ¿no? Y que en determinados casos, yo recuerdo otro caso de un artista que no voy a decir, que ahora es muy importante y que tiene muy buenas colecciones, que me comentaba cómo se planteaba antes de la Academia de España en Roma dejar el mundo del arte y dedicarse a otra cosa y que gracias a eso empezó su trayectoria y se elevó, ¿no? La misma Yayoi Kusama, por ejemplo, si no hubiera sido por la Bienal de Venecia, creo que de 1990 y algo, no sería ahora mismo Yayoi Kusama, ¿no? Sería una loca que estaría en un psiquiátrico creando y que a lo mejor se hubiera rescatado su obra muchísimo después. Quiero confiar que alguien se habría fijado en todo lo que ha hecho y la habría sacado, pero no habría sido esa vorágine si un comisario no hubiera insistido tanto en llevarla a la Bienal de Venecia, creo que fue del 93, una cosa así, para como primera mujer en el pabellón de un país como Japón, que además la odiaba y la tenía totalmente como si fuera una bruja loca en un psiquiátrico, ¿no? Y a través de un coleccionista y de unos expertos que consideran que eso es bueno, es la primera mujer que expone en el pabellón de la Bienal de Venecia en Roma, esto de la Bienal de Venecia, y que a partir de ahí empieza probablemente el caso de un artista que será igual de importante que todos los que hemos comentado, como Goya, Velázquez o Picasso en Japón. Es la artista más importante contemporánea japonesa, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tanto la Bienal de Venecia, que es una cosa donde no se vende, como los propios comisarios, ¿no? Como los fondos públicos que tiene que dedicar Japón para llevar a esta artista a la Bienal, hacen que haya, pues, cientos de páginas en la historia del arte contemporáneo japonés dedicados a Yayoi Kusama. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, cuanto más se apoya el arte, obviamente mucho mejor. Se pueden mejorar muchísimas cosas, pero creo que la visión no es la queja y la visión no es el repateo de niño pequeño. Creo que eso no aporta nada y creo que la cosa es hacer lograr entender a muchos políticos y muchos empresarios que esto tiene unos beneficios mayores que si no lo haces, ¿no? O sea, es decir, yo no quiero que el arte tenga ventajas fiscales porque considere yo que el arte es más importante que otras cosas, porque también tengo la suficiente inteligencia, quiero pensar, como para saber que la ciencia también es muy importante y tiene muy pocos fondos y lo hemos vivido ahora con el COVID. Yo ya lo pensaba desde muchísimo antes, obviamente, porque conozco el tema, pero da igual, o sea, es decir, el COVID lo ha evidenciado, pero también el ámbito de las ONGs, por ejemplo, es un ámbito en el que, pues, no sé, yo quiero pensar que el arte es súper importante y me dedico a eso y que me encantaría que estuviera muy bien apoyado, pero es que creo que cuando haces las cosas bien
y das al arte la importancia que tiene y las ventajas fiscales que tiene, al final el Estado va a salir muchísimo más beneficiado, aunque sea por el número de colecciones que no vas a tener que comprar y que van a acceder al Museo Reina Sofía o al Museo del Centro de Arte 2 de Mayo o al que cada uno quiera, en este caso en Madrid, porque estamos hablando del Museo de Arte Contemporáneo de Móstoles o el Centro de Arte, no sé, el Conde Duque, donde sea, pero nadie tiene esa visión largoplacista. Entonces sí que me gustaría pensar que el día que esto se apoye a la manera que yo estoy comentando es porque hay una visión largoplacista en el que los partidos obviamente se pueden poner de acuerdo y ganar bastante dinero en un futuro. Lo que pasa es que como ahora estamos todos a planes a 2-4 años, pues esto es muy complicado y nos centramos solo en el hecho de que el arte es súper importante porque nos dedicamos a esto y para mí es mi vida y entonces yo quiero que el IVA sea de no sé qué y de no sé cuánto. Por supuesto que sí y compensaría, pero creo que hay que ir un poquito más allá porque creo que las cosas pues igual pues el mismo caso que te decía con el tema de la salud o con el tema del tabaco, ¿no? O sea, no se trata de decir, venga, ahora prohíbo el tabaco porque es malo y porque tal, ¿no? Es que si lo prohíbes, por ejemplo, tú vas a ganar muchísimo más dinero en todo el cáncer, en todas las maquinarias, en todos los tratamientos, ¿no? El tema de la ansiedad, por ejemplo, igual, que se está tratando ahora. O sea, hay muchos casos que son muy parecidos al del arte. A largo plazo es mucho más rentable hacerlo de forma preventiva que de forma posterior, ¿no? Entonces, a mí me da igual que el IVA sea del 5, del 10, del 15 o del 21. Lo que sí que sé es que si te paras a pensar sería muchísimo más fácil ponerlo del 0 porque al final te va a salir muchísimo más rentable heredar todas esas colecciones y tenerlas en tu museo que luego tener que mandar a Reina Sofía a un patrón a comprar no sé qué o que te lo done o lo que sea. Estamos hablando de aquí a 20, 50 años, con lo cual es muy complicado. Y el último consejo que nos da Peggy es, si has formado una colección, intenta exhibirla y compartirla con el público. Claro, y es lo que hizo ella y mira la que lió, claro. Claro, es que está muy bien porque es que efectivamente eso hace feliz a mucha gente, claro. Y también habla mucho del propio coleccionista, ¿no? Yo siempre que voy a casa de un coleccionista intento ir a su cuarto porque es donde realmente quiero ver la obra que tiene encima de su cama, ¿no? O la que nada más. Es muy fácil tener una galería o un local donde tú exhibas obras, ¿no? Pero lo que tú tienes en tu casa, en la intimidad, es realmente lo que marca el tipo de coleccionista que eres. Y sí, y claro, es que así estás aportando a todo el mundo, ¿no? Es que trasciende de tu propia colección a ser algo que enseñas a todo el mundo, claro. Bueno, Enrique, no sé si quieres añadir algún consejo para los coleccionistas. No, que se sientan muy cómodos y que lo que tienen que hacer es, como decía Cruyff, ¿no? Salid y disfrutad, pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es un terreno para disfrutar, ¿no? Y dejarse de mirarse todo el rato en un espejo, ¿no? Y a ver si sé, si no sé, si me equivoco, no me equivoco. Simplemente que es que los artistas y los galeristas o los directores de museos, etcétera, hacemos las cosas para que los demás disfruten, ¿no? Y eso es lo más bonito que hay. Entonces, en algunas exposiciones disfrutarás, en otras más, en otras menos, pero está hecho para esto y no para que constantemente estemos en un círculo de prejuicios y de juicios que no va a ningún lado y que la gente que se dedica al mundo del arte lo sabe. Esto está hecho para disfrutar y unas cosas te gustarán más y otras menos y unas galerías más y otras menos. Está hecho para eso, para disfrutar de diferentes formas, no solo del aspecto estético, decir qué bonitos estos colores, sino disfrutar de una reflexión, de una denuncia o disfrutar del conocimiento que te transmite un artista con un proyecto de investigación que solo ha hecho él o de, sí, efectivamente, de una intervención mural que súper bonito y que impacta, ¿no? O de una instalación lumínica, sonora o de lo que sea, ¿no? Pero al final es disfrutar de una manera u otra. Que las galerías estamos aquí para atender y la gente, los artistas les encanta contar sobre su obra y, ¿no? O sea, es que es así, es inevitable. Bueno, ¿y dónde nos encontramos? Aquí en Madrid, en Conde de Aranda número 20, o sea que además tenemos un horario muy amplio, no cerramos ni a mediodía, los sábados abrimos, o sea que cualquier persona que quiera venir está totalmente invitadísima. Conde de Aranda 20 en Madrid, al lado del Retiro. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique, ha sido un verdadero placer, ha sido muy generoso. Genial. Gracias. Hasta luego. Esto es Voces del Patrimonio, voces que trabajan por la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, con Sara Colinas.